Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Si você está liberado em noite de liberdade, alça para morrer na noite. Se você está liberado em noite, alça para morrer. Espírito Santo está aqui na noite. Começa a adorar a Deus no momento aqui. Alaba a Deus no momento aqui. Está aqui de presente. Está aqui de presente. Espírito Santo também me nós esta noite. Sentimos livre. Sentimos libertad esta noche. Sin libertad. Sentimos libre. Sentimos libre. Sentimos libre. Sentimos libre. Sentimos libre. Aleluya. Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad, el Espíritu de Dios. Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Aleluya. Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Alabamos a Dios esta noche, iglesia. Alabamos a Dios esta noche. Adorere, adorere, adorere. Adorere, honra y gloria. Alabanza. Gloria, 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 gloria a Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. No cese la alabanza de tu boca. Si en verdad tú estás libre, que no cese la alabanza de tu boca. Si en verdad el libertador te libertó, que no cese las alabanzas de tu boca en esta noche. Donde está Cristo hay libertad. Donde Cristo llega hay libertad. Donde Cristo llega hay libertad. Donde Cristo llega hay libertad. Si Cristo te libertó y en verdad tú estás libre, dale la alabanza en esta noche al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas alabanzas tienen que salir de lo más profundo de tu interior. Aleluya. Una alma libre alaba. Una alma libre alaba. Una alma que está libre alaba. Una alma que está libre agradece. Una alma que está libre alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa la circunstancia, no importa la situación. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Grande eres Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta noche. Oh, Dios le continúe bendiciendo más. Amén. Porque ya somos bendecidos. Gloria a Dios. Lo único que queremos es más bendición. Gloria a Dios. Pero el que quiere bendición la busca a través de la alabanza. Amén. Aleluya. 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 Alabanza a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. Glorifica su nombre. Adora a Dios. Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Maravilloso Señor.
Bendito sea Dios. Gloria, Poderoso Señor. gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a gloria a Jesús. Dios. Gloria a Jesús. Alabanza a Dios. El problema está que ahora limpieza en Mike anda cae quibra, Mike anda cochando a la 250. No están comprando otro, amén. Gloria a Dios. Sigue alabando en esta noche al Rey de Reyes y Continue Señor de louer Señores, porque tú no dependes de Mike y Parce tú no qu'on va dépendre des dependes micros, mais on dépend. del que está a tu lado, amén. Tú dependes de lo que Ça dépend de ça qui en dedans là. y lo que está en tu interior, eso es lo que tú vas a reflejar, amén. Et Gloria ça a qui est Dios. dedans là, c'est ça qui montre Dieu. Y si en tu interior hay agradecimiento, no hay que motivarte para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra en Mateo 9:17. Dans Matthieu chapitre 9 verset 17. Y mientras lo buscas, siga alabando al Rey de Reyes y Pendant Señor de chercher, Señores. continue de louer Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 9:17. Matthieu chapitre 9 verset 17. Gloria a Dios. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos. Amen. Gloria a Dios, solamente la vamos a leer en español. Padre celestial, Padre santo, seguimos delante de tu trono de gracia, que sea tú glorificándote y manifestándote en esta noche como tú lo has venido haciendo, mi Dios. Padre, cancelando toda obra de la oscuridad, ahora que tu palabra va a ser expuesta, mi Dios. Padre, trae convicción de pecado, alumbra los ojos de cada entendimiento en esta noche, sana a aquellos que están enfermos, manifiesta tu milagro, manifiesta tu prodigio. Tú sabes lo que hay en cada mente, tú sabes lo que hay en cada corazón, que sea tú libertando cada mente, que sea tú libertando cada corazón, que sea tú llenando en esta noche, mi Dios, y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre del Señor Jesús. Te damos las gracias, amén. Y mis hermanos se pueden sentar y no se sienten arriba de la alabanza. Gloria a Dios. Amen. En esta noche yo te voy a hablar bajo el tema: Assoir, on va parler d'un thème cierra las brechas qui ferme tout tour yo, que te vacían la llenura de Dios. qui est capable de fermer. Gloria a Dios. Cierra la brecha que te vacían la llenura de Dios. Fermer tout tour yo, qui est capable Gloria a d'empêcher dimension bon Dieu. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cerrar es tapar una abertura Fermer, ça veut dire c'est un parti adverti. o un orificio Fermer yon ouvert ou bien un édifice o un hoyo. ou bien yon trou. Brecha y boquete Et trou, son bien ouvert, aberturas c'est une ouverture de forma irregular de forme irrégulière que va fuera de la regla, qui peut aller dehors règle contrario a ella. ou bien contre yo. Y vaciar Et puis ça peut aller, es dejar vacía alguna vasija u otra cosa. c'est yon vide ou bien yon vide dans l'autre bagaille. Y llenar Et bien plein, es ocupar con algo c'est occupé avec un bagaille, lo que estaba vacío. ça que t'es vide là. Gloria a Dios. En Isaías 59:1 dice Dans Isaïe 59, verset 1er, il dit que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, que mes Seigneur pas coûte pour le sauver, ni se ha agravado su oído para no oír. ni oreilles pas bouché pour le pas attendre. Dios siempre está dispuesto Bon Dieu toujours disponible para salvar, pour le sauver, para levantar, pour le lever, para restaurar. pour le restaurer. Dios siempre está dispuesto a todo lo bueno, Bon Dieu est toujours disponible pour tout bon bagaille. porque Dios es bueno Parce que bon Dieu est bon, y no hay maldad en él. pas aucune Gloria a Dios. méchanceté dans bon Dieu. Dios siempre está dispuesto Bon Dieu est toujours disponible para escuchar el clamor pour écouter réel, y las oraciones de su pueblo. prière peuple. Dios siempre está dispuesto Bon Dieu est toujours disponible
En Dios no hay mudanza, Nan bon Dieu, pas gen aucune tendance. acción de cambiar de idea o de actitud. Ou bien action de changer l'idée ou bien habitude. Dios es Dios. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Lo que Él dice ahora, Ça le dit kounye, lo dijo ayer, il te dit hier, lo dice il a mañana dit le demain, y lo dice et puis siempre. il a toujours dit ça. Él no cambia de actitud, Il pas changer habitude. Él no cambia de Il idea, pas changer l'idée. aunque su pueblo Même si peuple y a, a veces se torne contrario. il est parfois yo retourner le contraire. Dios se queda Bon esperando Dieu était attendre, y guardando, et puis il était attendre. porque lo que Él Parce que dice ça le dit, es un sí y un c'est amén. un oui, c'est un amen. Y espera que su pueblo reconozca Et puis il était attendre que le peuple y a reconnaître, y vuelva donde et Él. puis retourner venir joindre lui. Y ahí Él sigue manifestando su Et idea puis là, il continue de manifester y l'idée, los planes que tiene para con su pueblo. plan lui le gagner pour le peuple. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios también sigue diciendo en Santiago 1 Et parole bon Dieu continue de dire tout dans Jacques chapitre 1er, que en Dios no hay sombra. dans bon Dieu pas aucun ombrage. Una sombra es una apariencia de algo, L'ombrage c'est apparence de un bagage. pero Dios se muestra como lo que Él es. Mais bon Dieu montre le Jean lié. Desde el principio, Depuis dans le commencement, Rey de reyes y Señor de roi señores, des rois, Seigneur des seigneurs, creador de todas las cosas, qui créateur tout bagage yo. que tiene control sobre todas las Il a cosas. contrôle sur tout bagage. En Él no hay Dans apariencia, lui-même pas gain apparence. en Él no hay sombra. Dans lui-même pas gain l'ombrage. Él se muestra como lo que Él Il es. montre Amén. Jean lié. Desde el principio Depuis dans le commencement hasta el final. jusqu'à la fin. Un Dios de Il y a poder. un bon Dieu de pouvoir. Un Dios de Il y a poder. un bon Dieu de pouvoir. Un Dios de poder. Un bon Dieu de pouvoir. Un Dios de poder. Un Dios de Un pouvoir. Dios que para Él nada es Y un imposible. Dios por él mismo, Gloria a nada es Dios. imposible. Gloria a Dios. En Dios no hay variación. Dans bon Dieu pas gain variation. En Él no hay cambio. Pas gain changement dans lui-même. Dios no cambia de aspecto. Bon Dieu pas changer d'aspect. Dios es Dios. Bon Dieu c'est bon Dieu. Dios es Dios. Bon Dieu c'est bon Dieu. Dios es Bon Dios. Dieu c'est bon Dieu. En Él no hay cambio. Dans lui-même pas gain changement. En Él no hay Dans lui-même pas variación. gain variation. No hay Pas tormenta. gain tourment. No hay Pas tempestad. gain tempête. No hay Pas problema. gain problème. No hay necesidad Pas gain nécessité. que pueda mover a Il va Dios. déplacer bon Dieu. Y si tú le sirves al Rey de Reyes Si y tú Señor de observes, Señores, roi des rois, Seigneur des seigneurs, ¿por qué esa tempestad te mueve? Esa tempête a déplacé. ¿Por qué esos problemas te Ese mueven? problème yo déplacé. ¿Por qué ese problema te hace cambiar de actitud? Ese problème n'a changé habitude. ¿Por qué ese problema te hace cambiar de Ese idea? problème n'a fait changer. Porque ese problema varía tus circunstancias dentro de ti. Varia et problème ça dans nous-mêmes. En Dios Dans bon Dieu, no hay pas cambio. de changement. Y si tú le sirves al Rey de Reyes, Servi roi des rois. y si tú dices que eres hijo, hija de Dios, ¿por qué en ti hay variación? Ça dans nous-mêmes qui variation. Por esas circunstancias que están a tu À alrededor. cause circonstances qui entourent là. ¿Por qué hay? Pour qui ça gagne? Porque ha dejado brecha en tu vida Parce que qui un vide, un trou y esa circunstancia circonstance là. es la que está tomando el control dentro de tu interior. En dedans là. Porque ha quitado tu Parce enfoque qu'on va protéger. y tu mirada del Rey de Reyes y Señor de Roi des rois, Señores. Seigneur des seigneurs. Y mientras esas brechas Et puis pendant ce temps ouvert ça trou están en tu dans vida, la vie, eso et absorbe bien ça capable mettre la llenura de Dios. capable camper ou bien empêcher. Y hay que cerrar esas brechas en nuestras vidas. Fermer ou Porque porque de nuestro interior bien d'intérieur non dedans nous. tiene que salir Besoin sortir. la alabanza, Louange là. el agradecimiento, Remerciement. la gratitud, Un remerciement. porque lo que está dentro de tu interior, C'est ça qui en dedans là. eso es lo que tú vas a reflejar. Ça on va le démontrer. Gloria a Dios. Nadie Personne se puede mover capable de déplacer sin primero premièrement. analizar Ça ne pas analyser. o tener algo Bien qui un bagaille dentro de su interior, en intérieur. y eso es lo que va a reflejar. C'est ça pour le refléter. Gloria a Dios. Esas brechas las tienes que cerrar en tu vida. Eh bien tout ça a besoin de fermer dans la vie. Esas brechas tienes que cerrarlas en tu vida. Tout ça a besoin de fermer dans la vie. La palabra de Dios dice, Parole bon Dieu dit, haya el mismo sentir nous avons le même sentiment que hubo en Cristo qui Jesús. est dans Jésus-Christ. ¿Qué hubo en Cristo Qui Jesús? ça qui est dans Jésus-Christ? Un sentir de obediencia, Il y a un sentiment d'obéissance. una Une relación relation
que nunca quebró delante de su padre. Jamais, pas jamais crasé devant papa. Sin importar la circunstancia Sans importer les circonstances là, que le rodeaba a Jesús, quelle étape qui était entouré Jésus-Christ. que no eran agradables, gloria a Dios, porque Él vino para salvarnos, Parce qu'elle vient pour nous sauver. Él vino para salvar a la humanidad, Il vient pour sauver l'humanité. pero la humanidad siempre a Él lo buscaba Mais l'humanité toujours cherché por el interés, pour intérêt, por sus milagros, pour ça, pour miracle, por la comida. pour manger. Fueron unos malos agradecidos, gloria a Dios. Pero Jesús no dejó Mais Jésus pas quitté. que eso lo influenciara en su interior. Él se mantuvo firme. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios siempre está dispuesto, hermano. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está dispuesto. Solamente Dios necesita ese vaso que esté preparado para ser llenado y esa persona dispuesta para recibir la llenura, porque Dios siempre está dispuesto. Dios es bueno, en Él no hay variación, hermano. No importa la circunstancia a tu alrededor, manténla a tu alrededor, porque cuando tú le das el permiso para entrar y hacer brecha en tu interior, eso es lo que va a gobernar tu vida. Eso es lo que va a gobernar tu territorio. Toda situación, toda circunstancia se tiene que quedar afuera de tu vida. Dentro de tu vida, dentro de tu interior, solamente tiene que haber espacio para Dios. Solamente tiene que haber espacio para Dios. Y eso no te estoy diciendo que tú ignores la circunstancia que está a tu alrededor. Te dejo dicho en esta noche que esa circunstancia, esos problemas, esa necesidad, deposítala en la mano de Dios. Y Dios tiene el control de toda circunstancia, de todo problema. No importa si está pequeño, no importa si es grande, Dios tiene el control y Dios te ha dado también el control a ti, gloria a Dios. Dios tiene el control sobre toda circunstancia. No dejes que nadie te acobarde. No dejes que nadie te detenga. Dios es Dios. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Voy a dar una pequeña ilustración para que mis hermanos me comprendan un poquito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acuérdate que tú no dependes de mí para tú alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Si yo me estoy quieta, tú tienes que alabar. Si yo hablo, tú te quedas quieto y me escuchas. Pero mientras tanto, ¿tú quieres bendición? Conquista al Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra dice que Él se mueve en medio de la alabanza. Y lo que está dentro de tu interior, eso es lo que tú vas a sacar. O es alabanza, o es los problemas de esas brechas que te están mortificando en tu interior. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una ilustración que yo tengo aquí es, gloria a Dios, yo tengo aquí 3 vasos y esos 3 vasos tienen diferentes circunstancias, problemas, o tienen diferentes significados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza a Dios. Lo hice aquí con agua ya de color, porque para que mis hermanos me comprendan. Lo que está arriba ya de este vaso
Ça qui est en l'air, en vert, son brechas, c'est trou. son huecos, C'est trou. Yo. son indijas. C'est vide. Brecha, donde este vaso tiene una medida Et vers ça, il y a un messie. que se va a quedar el líquido Pour aller rester dans le liquide là, parado, il va rester campé. pero no se puede llenar Mais il n'est pas capable de plein. por las À brechas cause de tout, que están arriba qui en l'air, de este vaso dans le verre. y se va a mantener Et puis il va le camper. en una medida. Dans un messie, Dios quiere llenar, bon Dieu veut plein. 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 Dios quiere Bon Dieu llenar. veut plein. Pero por esas endijas, Mais à cause de fun qui est là-dedans, por esos huecos, à cause de tout, el vaso no puede ser lleno. verre pas capable de plein. Y ese vaso se mantiene Mais vers ça, camper. en una medida. Dans un messie, ¿Hasta dónde está la medida de tu vaso? juste côté messie vers là. Tú lo sabes, Vous connaissez. tú lo Vous sabes. connaissez. Ponte y piensa Et bien, mettez vous commencez à penser. hasta dónde está la llenura de tu vaso. Juste côté en messie ou bien dimension vers là. ¿Qué medida tiene? Qui messie le gain? Tiene que prestarle atención Prends attention. a esas brechas Dans tout ça, yo. en tu vida Dans la vie. y tiene que sacarla Il peut besoin de bretel. porque ella Parce que lui-même, te están vaciando la llenura de Dios il fait dimension bon Dieu à vide. y tú no te puedes mantener Pour être capable de camper a una llenura. dans une dimension. Tu vaso Vers là, tiene que ser lleno il doit plein. porque Dios quiere Parce que llenarte. bon Dieu veut plein. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Si tú no le prestas Si atención, vous ne mettez attention, esas brechas eh bien, fan ça tout. siguen Va creciendo continuer à grandir. dentro de tu interior Dans la vie, dans la y van a tomar el control Il total faut le contrôle total de tu vida sur la y vie. ellas son las que te van a dirigir. Mais c'est ça qui va le diriger. Gloria a Dios. Y no va a Eh permanecer bien, le papa le rete. ya lo que estaba. Et ça qui Ahora esa llenura Pour la dimension ça, ha bajado il descend. y se ha roto Et puis il vient, y los hoyos et puis il trouve, están más il grandes. vient plus gros qu'on y a. Amén. Y tú estás vacío. Et puis ou vide. Tú oras Et l'air, yo. y sientes como que tú no has orado. Vous sentez qu'on va prier. Tú lees la Biblia La Bible. y sientes como que Dios no te ha hablado. Vous sentez que mon Dieu va Tú parler. vienes al culto Vide dans le service. y cuando sale, Et là, on sortit. sale vacío y piensa que nunca ha entrado a un culto Pensez que vous va jamais porque tu vaso está dans vacío. la vide. Tu vaso está vacío. Tu vaso está vacío. Presta atención a eso, hermano. No ignore. Ignorez. No ignore. No ignore. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Así no se avanza, hermano. Papa, avancez, frère. Así no se avanza. Papa, avancez. Así no se avanza. Papa, avancez. Así Dios no puede usarte. Así Dios no puede seguir llenándote. Porque Él manda su bendición. Él manda su unción. Pero el vaso tiene hoyo. El vaso está atribulado por dentro. Y por eso no conserva la unción. Por eso no retiene, hermano. No ignores, mi hermano. Pero cuando tú decides cerrar esas brechas en tu vida, ay, que impiden que la llenura se vaya por ahí. Ay, no importa cómo se llame la situación. No importa cómo se llame el problema. Si es tu esposo, déjalo en la mano de Dios. Si es tu esposa, déjalo en la mano de Dios. Si es tu hijo, déjalo en la mano de Dios. Si son las finanzas, déjalo en la mano de Dios. Si es la amargura, ay, déjalo en la mano de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y mientras tú vas dejando en la mano de Dios, aleluya, tú
tú te enfocas en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quando aumenta o giro, o guarda é o acender. Porque ya no te enfocas en la necesidad. Porque quando aumenta o giro, Ya no te enfoques en la circunstancia. Ya no te enfoques en la situación. Y lo que está tomando el control. Ay, Dios está tomando el control. Y Dios está llenando y tú sueltas. Y Dios está tapando y tú sueltas. Y Dios está llenando. Y tú rebosas. Y tú rebosas. Y tú rebosas. Y tú rebosas, hermano. Y tú rebosas, hermano. Gloria a Dios. 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 Santo eres Dios. Gloria a 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 Dios. Gloria al que vive. Gloria en que no hay cambio, ni sombra, ni variación. Aleluya. Ay, no ignoren qué medida de llenura tú estás, hermano. No ignores. Dios escudriña la mente. Dios prueba el corazón. Y de lo que Él encuentra ahí, de eso tú vas a recibir. No ignores la medida de tu llenura. Ay, gloria a Dios. 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 Aleluya. Nada más te ríe. Ay, pero ríete en gozo. Ríete en gozo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando tu vaso está rebosando, gloria a Dios, el ángel de Jehová está alrededor tuyo y te defiende. Gloria a Dios. Y esas circunstancias, esos problemas están afuera del ángel de Jehová defendiéndote. Gloria a Dios. Y esa llenura rebosando. Y esa llenura rebosando. Y cuando esa llenura comience a correr, le topa ese problema de tu hijo. Le topa ese problema de tu esposo. Le topa ese problema de la finanza, hermano. No ignores. Se necesita la llenura. Se necesita la llenura para avanzar. No ignore, hermano, en qué medida está tu vaso. No ignore, hermano, porque hay que preparar ese altar de Dios. Y ese altar comienza aquí adentro, hermano, porque de lo que tú tienes aquí adentro es lo que tú vas a reflejar, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Dios es bueno y Dios es grande. Comienza a cerrar esas brechas. Aleluya. Comienza a cerrar esas brechas en tu vida, hermano, que te están controlando, que te están dominando. Cuando los discípulos estaban dentro de la barca, ay, fueron donde Jesús diciéndole: despierta, que perecemos. Ay, Jesús se levantó y Él calmó la tempestad. Él dice: en mí hay paz, en mí hay seguridad, en mí hay gozo. No mira la tempestad, mírame a mí, mírame a mí. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Dios es grande, hermano. Dios le dijo a su discípulo cuando lo despidió:
Vayan y prediquen a todo el mundo, en toda parte, en toda criatura, gloria a Dios. Pero no lo mandó vacío, ay, lo mandó lleno, le dio autoridad. Pero autoridad sin poder no hay autoridad. Ay, le dio poder y le dijo: vayan. En el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener tempestad, en el mundo van a tener tribulación, en el mundo van a tener problemas. Ay, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrá aflicción, pero en mí hay paz, en mí hay gozo. Tu llenura de tu vaso, no le eches la culpa a la situación, échale la culpa a ti mismo, porque a veces queremos buscar excusas. Yo estoy así por así, yo estoy así por esta situación, yo estoy así por mi esposo, yo estoy así por el jefe de mi trabajo. Tú estás así porque quieres, tú estás así porque quieres, porque esa situación se tienen que quedar alrededor de tu vida. No pueden quitarte la comunión con Dios, no pueden quitarte el gozo de Dios, no pueden quitarte la fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando Acab vio a Elías, Elías le dice: ah, tú eres el que tiene el pueblo de Israel así turbado. Elías le dijo: no, tú y la casa de tu padre lo tienen así, porque han dejado los mandamientos de Dios para seguir esas brechas, para seguir esos baales. Gloria a Dios. Siempre queremos tirar excusa arriba de los otros por nuestra situación, por nuestra circunstancia, por nuestra conducta, y siempre no queremos hacer la víctima. Pero Dios dice que de lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Dios dice: el que me honra, yo lo honro. El que me busca, me va a encontrar. El que me pide, yo le voy a dar. Y Elías se acercó al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo van ustedes a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a estar en esa situación, hermano, hermana? ¿Hasta cuándo tu interior va a batallar entre dos cosas, los problemas o Dios? Pero al final uno de los dos tiene que tomar el lugar, porque no hay lugar en nuestro interior para la tribulación y para la llenura de Dios. Uno de los dos se tiene que quedar, uno de los dos se tiene que quedar, uno de los dos se tiene que quedar, o el viejo hombre o el nuevo hombre, porque no armonizan entre sí. No va a haber relación entre sí, hermano. Uno de los dos se tiene que quedar, y tú escoges cuál de los dos se va a quedar, porque en ti está el escojo, hermano. Dios no puede escoger por ti. Dios te ha dado libre albedrío para tú escoger lo que tú quieres hacer en la vida cristiana. Quédate un vegetal o depositate en la mano de Dios para que te use. Depositate en la mano de Dios para que te llene. Gloria a Dios. Pero toda circunstancia se tiene que quedar afuera de tu vida. Y Dios te ha dado la sabiduría y el poder, la unción y la gracia, para tú dominar arriba de eso. Amén. Para tú controlarla. Gloria a Dios. Elías le dijo a Acab: trae 2 bueyes, dale uno a ellos y uno a mí.
450 profetas de Baal 450 prophètes Baal. y el pueblo de Israel que estaba con ellos, porque Peuple Israël était ensemble avec eux. porque ellos se habían desviado, Parce qu'ils étaient déviés. porque ellos dejaron los mandamientos de Parce Dios. qu'ils ont quitté et ils ont laissé le commandement bon Dieu. Elías no se acobardó, Élie pas venu en capon, pas ton lâche. Elías lo enfrentó. Et puis Élie fait face avec eux. Elías dejó Élie quitté. esa turbulencia Ambulance là. afuera de su interior. Dehors antérieur. En su interior Dans antérieur, nada más había espacio pas de espace. para Rey de Reyes y Señor de Señores. Espace seulement pour voir les rois célestiels. Y él le dijo, Et puis il dit, preparen su altar préparez l'autel noir. y no le pongan leña abajo. Pas mettre bois. Y ahora comiencen a clamar a su Et Dios. puis qu'on y a commencé les bons dieux. Y ellos comenzaron a clamar. Commencé à relayer. Y Elías a Et reírse. puis Élie t'a pris. Y yo me imagino ya que le diría, Et moi t'as imaginé t'a pris. los ídolos no tienen poder. Il t'a dit OK, zidolio. Los ídolos no tienen poder. Zidolio pas de pouvoir. Y me imagino también que Elías Moi imagine que Élie, mencionó a María, il mentionné Marie, mencionó a San il Gregorio, mentionné Saint, mencionó a il Antonio mentionné Saint Antoine. y a toda la familia de Toute Baal. famille Bahalio. Pero ninguno de ellos respondieron. Ninguno de ellos contestaron. Qui n'a pas répondu. Y cuando le tocó a C'était Elías, tout par Élie. Dios lo honró. On était honoré. Elías dijo, Élie dit, tú eres el Dios. c'est bon Dieu. Respóndeme ahora. Réponds-moi. Preparó su altar. Préparez l'autel. Pero ese altar hay que prepararlo en su interior, aquí adentro. Porque lo que está aquí adentro, eso es lo que tú vas a reflejar. En quien tú creas que está aquí adentro, a ese tú le vas a dar lugar. Y Elías dijo, llena 4 cántaros y échalo sobre la leña. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Y lo hicieron por 3ª vez. Y dijeron, Padre, glorifícate, dijo Elías. Glorifícate. Y comenzó a alabar al Rey de Reyes y señores. Pero el altar estaba preparado para recibir. Ese vaso estaba llenado para recibir. Gloria a Dios. Y Dios descendió fuego. Y Dios descendió fuego. Y Dios descendió fuego. Y Dios descendió fuego. Gloria a Dios. Porque Dios se manifiesta con fuego y candela. Dios se manifiesta con poder. Dios se manifiesta, hermano. Manifestez fuego. Y Dios descendió fuego. Ribe ese altar. Que dice que las piedras Il dit même roche. se volvieron en polvo. Consumió el holocausto. Consumió la leña. Y lamió el agua también, hermano. Porque así es que Dios se da a conocer, hermano. Cuando Dios llena, el vaso tiene que estar dispuesto. El vaso tiene que estar preparado, hermano. Gloria a Dios. Y con esto voy a terminar en esa noche. Gloria a Dios. Job, nosotros conocemos la historia de Job. Nous tous connaissons l'histoire de Job. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Regardez. A Job, Job. ellos le vinieron a dar Et noticia. les vient porter nouvelle bali. La primera destrucción, Première destruction. la segunda destrucción, Deuxième destruction. tercera destrucción Troisième destruction. y por último lepra en su cuerpo. Et pour la dernière, c'était Amén, gloria a Dios. Pero Job Mais Job, dejó esas circunstancias a su alrededor. il y a des circonstances en tout qui entourent là. En su interior Antérieur, il mantuvo el altar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ay, se mantuvo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Seigneur des seigneurs. Lloró, Il criait, clamó, il relais, sufrió, il souffrit. pero esas circunstancias Circonstances no dominaron su vida, pas dominer la ville. no dominaron su interior. Dominer l'intérieur. Él se mantuvo en pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él le dijo, Dios, yo sé que tú todo lo puedes y que tú conoces los pensamientos. Ay, Dioída, yo te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Y Dios lo restauró mayor
que todas las cosas que él había perdido, On te restauré de toute saleté qui Dios se la multiplicó, hermano. La circunstancia tiene que estar afuera de tu interior. No puede haber espacio para la tribulación y para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Joel lo profetizó. Jesús lo confirmó. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. En los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Y estamos en los tiempos. Y ese derramamiento es para ahora. No es para el cielo cuando estemos allá en gloria. Esa llenura es para ahora, hermano. Esa llenura es para ahora, hermano. Dios ha estado hablando desde que entró este año con diferentes siervos suyos que él ha traído aquí para confirmar lo que ya él le ha venido dando a su pueblo, hermano. Dios es Dios y Dios se da a revelar a su pueblo. Dios ha usado a cada hermano que ha tenido participación detrás del altar, hermano. Dios ha puesto una palabra en su boca para darle a su pueblo. La está atesorando en tu corazón. Te está deleitando con ella. Está meditando en ella. Porque de lo que tú atesoras y de lo que tú meditas, de eso tú vas a dar. A eso tú vas a bendecir, hermano. A eso tú vas a bendecir, hermano. Hay que tapar esas brechas en nuestras vidas. Hay que tapar esas brechas. Tú conoces la medida de tu vaso. Tú conoces la medida de tu vaso. Ese vaso tiene que rebosar, porque Dios quiere llenar. Dios dijo que va a derramar de su espíritu sobre toda carne, que sus siervos, sus siervas van a profetizar. ¿Y quiénes son siervos y siervos de Dios? Dios dijo que tú vas a profetizar. Dios dijo que sobre ti va a derramar su espíritu. Dios dijo que sobre ti va a derramar su espíritu. Pongámonos de pie en esta noche y alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú conoces tu condición. Tú conoces lo que hay dentro de ti. El altar está abierto en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Habla con tu Dios en esta noche y comienza a cerrar esas brechas en esta noche. Y tú que te quedaste en tu asiento, gloria a Dios, habla con tu Dios, habla con tu Dios en esta noche y comienza a cerrar esas brechas. Porque si tu vaso estuviera rebosando, ay, tú tuvieras con otra actitud y fuego y candela en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios, gloria a Dios, grande eres Dios. Recibe alabanza y recibe gloria a Dios.
Hablen esta noche con tu Dios, hermano. Parlez avec bon Dieu la soeur, frère. Y comienza a cerrar esas brechas en tu vida. Commencez à fermer tout ça dans la vie. Porque tu interior está atribulado. Parce que l'intérieur ou attribulé. Porque tú le has dado espacio Et ou pas espace, a esas circunstancias circonstance là. que tomen control en tu vida. Pour contrôle sur la vie. No hay nada Pas rien. que pueda detenerte. Kembe ou. No hay nada Rien. que pueda detenerte dentro de los caminos de Dios. Kembe ou nan chemin bon Dios Dieu. te ha dado el poder Bon Dieu ba au pouvoir. y Dios te ha dado la autoridad. Bon Dieu ba autorité. Llama a esa brecha por su nombre en esta noche Ça nan non la y soeur. comienza a cerrarla en tu vida. Comme si fermer dans la vie. Comienza a cerrar esas brechas en tu vida. Fermer ouvert ça. Comienza a cerrar esas brechas en tu vida Commencez à fermer que te ça tienen dans la vie. detenido. Qui kembe ou là. Porque con esa tribulación en tu interior tú no puedes avanzar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Comienza a hablar con tu Dios en esta noche. Parlez avec bon Dieu la soeur. Porque Dios quiere Parce llenarte. que bon Dieu plein. Esos son los deseos de Dios de llenarte. C'est le moment pour bon Dieu remplir. Pero mientras tengas esas brechas en tu vida, Pendant ou bien tout ça dans la vie. Dios no puede llenar ese vaso como Él quiere. Bon Dieu capable plein. Saca todas esas brechas. Et oui, t'es dans tout ça. Saca esas brechas. Mettez tout ça. No deje ni una. Pas quitter aucun No tout ça. comience a remendar ese vaso. No comience a remendarlo. Pas commencer à ouvrir espace ça. Dios quiere un vaso nuevo. Mais bon Dieu voulait on faire neuf. Dios quiere un vaso nuevo. Bon Dieu voulait on faire neuf. Entrégale en esta noche a Dios. C'est dans nous la bon Dieu Tú ça. sabes lo que hay en tu interior Connais ça qui est dans dedans. que no te deje en paz. Qui va quitter en paix. Dios dijo, Bon Dieu dit, en el mundo va a tener dans le aflicción, monde ça on a besoin d'affliction. pero confía, Mais confiez. yo he vencido al mundo Parce que moi gagné le monde. y tú lo puedes vencer también. Tout capable gagner le monde là tout. Todo lo puede en Cristo, Tout bagage nous capable. que es tu fortaleza. Qui va nous force. En los caminos de Dios no hay fracaso. En los caminos de Dios no hay derrota. En los caminos de Dios hay victoria. Declárate en victoria en esta noche. Declárate en victoria en esta noche. Declárate como un vaso nuevo en esta noche. Declárate como un vaso restaurado en esta noche. Y Dios va a hacer en tu vida, hermano. Confía en Dios, confía en Dios. Si hay una persona en esta noche que quiere aceptar a Cristo en su corazón, pasa hacia adelante y vamos a hacer oración por ti. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Acuérdate que no tenemos dominio sobre la muerte. La muerte llega de repente. Si tú conociste a Dios una vez y te has apartado de los caminos de Dios, hoy es tu oportunidad para tú reconciliarte con Dios. Hoy es tu oportunidad. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Reconcíliate con Dios en esta noche. Acéptalo dentro de tu corazón en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí tenemos un joven que quiere reconciliarse con Dios. Y nuestro hermano Apolinar lo va a conducir en la oración de fe. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la iglesia en actitud de alabanza en esta noche, en actitud de clamor en esta noche. La iglesia en esta noche, porque en los cielos hay fiesta en los cielos en esta noche. Cuando una alma viene a los pies de Dios, ahí hay fiesta en los cielos. Y si hay fiesta en los cielos, el pueblo también tiene que estar en fiesta en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pregúntale. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí hay una hermana también que se quiere reconciliar con Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.
en una actitud de reverencia, hermano, clamando para que sea Dios libertando y para que sea Dios rompiendo cadenas en esta noche, hermano, para que sea Dios restaurando estas vidas que se están reconciliando con Dios en esta noche. El pueblo clamando para que sea Dios glorificándose, para que cuando Dios toque en esta noche, aleluya, todas brechas sean cerradas en esta noche. Gloria a Dios. Sigue hablando con tu Dios, tú que estás aquí en el altar. Entrégale a Dios. Deposítale a Dios en su mano. Entrégale a Dios. Entrega en esta noche. Y no te quedes con nada. No atesores nada. Atesora la palabra. Atesora la palabra. Que eso es lo que te da vida. Y eso es lo que te va a abrir puertas mañana. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Grande y poderoso eres Dios. Padre, que sea tú glorificándote en esta vida, Dios. Padre, mira que Él vino a tus pies, mi Dios. Tú conoces lo que hay en su interior. Tú conoces la turbulencia en su vida, Dios. Padre, nosotros atamos toda turbulencia. Padre, yo quiebro toda cadena en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro esta vida libre en el nombre de Jesús. Yo la declaro libre en el nombre de Jesús. Yo la declaro libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Toda cadena es atada. Oh, toda cadena es quebrada. Oh, que sea tú tocando, Dios. Gloria a Dios. Toca en esta noche, mi Dios, a un milagro en su vida, Dios. Oh, sí, Señor. Diga nombre de Jesús, diga nombre de Jesús, diga nombre de Jesús, Padre, llamen a su nombre, llamen a su nombre, llamen a su nombre. Oh, sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús, que vida que va. Aleluya, gloria a Dios. Padre, mira a tu hija, mi Dios, que se ha reconciliado contigo. Tú conoces lo que le impedía a ella. Ay, venir a tus pies de nuevo, mi Dios. Padre, yo maldigo esas brechas en el nombre de Jesús, mi Dios. Y la declaro libre, la declaro libre. Declaro su mente libre, declaro su alma libre, declaro su territorio libre, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, ábrele sus ojos espirituales, ábrele su entendimiento, mi Dios, para que ella pueda ver el propósito que tú tienes en su vida, Dios. Y cerramos toda brecha, mi Dios, que se quiere levantar en su vida y que quiera tomar control en su vida. Yo la declaro libre, yo la declaro en victoria, yo la declaro bendecida, yo la declaro bendecida en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Padre celestial, cada hijo tuyo en el altar, mi Dios, te ha entregado todo en esta noche y se van a parar en victoria, creyendo y confiando en ti, de que tú, Padre, tomaste el control de su vida, Dios. Oh, mi Dios, tú eres el Dios que te hace sentir, tú eres el Dios que te hace sentir. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y mandamos saludos a las personas que nos están sintonizando en Bonaire, en Aruba, en Perú, en Colombia. ¿A quiénes le mandan saludos? Gloria a Dios, reciban saludos y también reciban la bendición, porque yo sé que Dios también le dio una palabra. Aleluya, gloria a Dios.